a mirar. Tengo puestos los ojos. Quiero que vea el capítulo 4 de Apocalipsis. Vean lo que dice Juan, extraordinario apóstol. Capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, como quien dice, en éxtasis. Y aquí un trono, subraya un trono, porque de eso vamos a hablar hoy. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. No pudo describirlo. Recuerde que a Dios no se le puede escribir. Pero mire qué interesante. Y el aspecto de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos, ojo, y alrededor del trono habían 24 tronos. Tronos son sillas. Sillas, pero son exclusivos, no son sillas comunes, ¿no? Ahí se sienta en una silla de esas el rey. ¿Se acuerdan ustedes? No, que estudiamos al rey Salomón y que el trono que se mandó a construir era de marfil con adornos de oro, es decir, donde él se sentaba. Entonces, ¿qué sucede acá en ese versículo 4 de este capítulo 4 del Apocalipsis? Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Está usted ahí? Hablo hacia el futuro. ¿Se siente usted identificado ahí? Debemos sentirnos identificados. ¿Con quién? Con los 24 ancianos. Eso lo vamos a explicar detenidamente, ¿no? Ahora, estos 24 ancianos, es necesario que usted vea que es interesante, ¿no? Están en el capítulo 5.
más adelante, en el versículo 9, ¿qué están haciendo? Versículo 8. Ahí, en el capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Cristo. Todos tenían arpas, eso es alabanza, y copas de oro llenas de incienso, oraciones, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. Oiga, los 24 ancianos cantaban, usted va a cantar, nosotros vamos a cantar. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Subraye: y con tu sangre nos has redimido. Estos 24 ancianos que cantan fueron pecadores, hombres y mujeres pecadores, que tuvieron la necesidad de ser lavados sus pecados, borrados, y esa palabra es sencilla: redimidos por la sangre de Jesús. Ahí estamos nosotros, ahí está usted. Esto es al futuro. Claro, los que ya murieron, ahí están, ¿no? Muy bien. Quiero que oremos. Vamos a hablar propiamente. Esto es un estudio que no nos llevan a la carrera. Vamos despacio. Hoy quiero enfocarnos más esto del trono. Por eso le llamamos el trono de Dios en el cielo. Y vamos a tocar 3 aspectos. Si el tiempo no me alcanza, no me llevan a la carrera, no importa que solo desarrolle 2 puntos y me quede tal vez uno para otra exposición, pero hoy vamos a tocar 3 puntos. 1, el tabernáculo es figura del trono de Dios en el cielo. ¿Cuál tabernáculo? El tabernáculo de Moisés. Es figura del trono de Dios o del tabernáculo de Dios en el cielo. Eso es lo primero. 2, el trono de Apocalipsis 4, que es el que acabamos de leer, oiga, es el centro de operaciones en la tribulación. Desde ahí. Y 3, el tabernáculo, es decir, el trono de Dios, es lo que dice allá Juan en el capítulo 21. El trono de Dios, el tabernáculo de Dios con los redimidos, es decir, con los hombres, con nosotros en el reino eterno. Eso es tremendo. Hay ciencia aquí, ¿no? Hay un poco de profundidad y yo espero que el Espíritu Santo nos abra los ojos. Ore conmigo y diga: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, mi Señor, y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos abra los ojos del entendimiento. Queremos entender, comprender, para ser edificados, para que te conozcan, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Te lo suplico, mi Padre, por amor de tu gran nombre. Enséñanos, instrúyenos. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y decimos todos: amén. Comencemos. Bien, ya hicimos la retroalimentación. Les dije de que vimos las 7 iglesias y que ahora estamos en un nuevo escenario, y es el escenario del cielo. En la entrega anterior quise, a forma de apertura de ese capítulo 4, que es interesante, agregar un tema que es discutible. Ese tema lo vimos en la entrega anterior, se llama el traslado de la iglesia según Apocalipsis 4. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos, como cristianos, hijos de Dios, estamos esperando el traslado. Es decir, cuando nos vayamos con Cristo. Unos le llaman rapto. No use esa palabra. No es correcta. Para comenzar, no aparece en la Biblia la palabra rapto. Aparece arrebatamiento. Y lo segundo, no es correcta, porque si usted va a la legislación penal, le dicen, mire, el rapto es un delito. Entonces no cuadra. Usemos la palabra traslado de la iglesia, pero mejor arrebatamiento. Entonces, nadie sabe cuándo va a ser arrebatada la iglesia o llevada al cielo. ¿Verdad que no sabemos? Jesús lo dijo, nadie sabe, ni aún los ángeles. Estamos esperando. Pero los estudiosos de la palabra de Dios, respetables hombres de Dios y mujeres de Dios, están opinando que este versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis insinúa que pudiese ser ahí el traslado de la iglesia. ¿Por qué? Porque está diciendo, si usted se fija ahí, está diciendo ahí, oí una voz como de trompeta hablando conmigo y me dijo, sube acá. Subraye, sube acá. Entonces dice, aquí es. Podría ser. No hay que descartarlo. Pero tampoco hay que nadie me mueve, aquí va a ser. No, tranquilos. Los que hemos enseñado y creemos que la iglesia es llevada antes de la tribulación, estamos suponiendo que allí podría ser. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso es en el capítulo 4 y parte del 5. Pero cuando entramos al 6 comienza la tormenta, ya el anticristo, ya la tribulación, ¿no? Entonces, con razón dicen aquellos hombres de Dios, aquí es el traslado de la iglesia. Pero también hay otra posición que le explicamos en la entrega anterior y es respetable, que la iglesia podría irse hasta en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando ya ha pasado la primera etapa de tribulación, desde el capítulo 6 hasta el 11. Y ya ha habido bastantes cosas terribles, prácticamente el primer sello al quinto sello, algo terrible, no digamos el sexto sello, que es un gran terremoto. Entonces, esta posición también vale. Y dicen, es aquí donde se va a ir la iglesia en el capítulo 11. Y asocian ahí el versículo que dice a los dos testigos, que estamos suponiendo que los dos olivos o dos testigos son Moisés y Elías, dice, sube. Y ellos suben. Ellos han estado muertos por 3 días y resucitan. Sube acá. Entonces están diciendo los estudiosos que los que representan, los muertos están representados por Moisés y los vivos que serán arrebatados están representados por Elías. Así que dicen ellos, y es la final trompeta que aparece allí en ese capítulo 11, versículo 15. Sube acá. Yo no puedo estar de acuerdo porque yo he predicado y enseñado que la iglesia se va antes de la tribulación. Pero soy respetuoso. Soy respetuoso. Y es lo que aconsejo a todos. Tenemos que mantenernos en lo que creemos. Pero tampoco debemos molestarnos ni señalar ni... No. Con mucho respeto. Oye, pero son dos posiciones muy, muy fuertes que hay que estar pendientes. Señor, como quisiéramos irnos antes de esta gran tormenta que viene, que se llama la gran tribulación. Pero si tú dices que vas a venir cuando ya esté azotando para liberarnos y llevarnos, pues tú eres Dios, es tu voluntad, ¿no? Pero yo me mantengo que el Señor nos llevará antes que venga la tribulación. ¿Estamos? Esa es la entrada del capítulo 4. Pero ahora viene eso del trono. ¿Qué está diciendo ahí en ese versículo 2?
Y al instante yo estaba en el Espíritu, 4:2, estaba en éxtasis, en el Espíritu quiere decir en éxtasis. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Quedémonos con eso, un trono establecido en el cielo. El trono. Yo le dije que lo habíamos dividido en 3 partes. Primero, el tabernáculo es figura del trono de Dios en el cielo. Quiero que el Espíritu Santo me ayude para explicarlo. El trono de Dios en el cielo tiene algunas características que hay que observarlas. Fíjese bien. Y se entiende de manera más fácil cuando analizamos el trono, o más bien, el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera. El tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que construyera. ¿Dónde se lo pidió? Allá en el monte Sinaí. Moisés, sube. Y Moisés subió. Y lo tuvo el Señor ahí por 40 días. Y le dio una serie de detalles. Me vas a construir tabernáculo y lo vas a hacer como una réplica del que está en el cielo. Hoy lea conmigo un versículo que le va a ayudar. Hebreos capítulo 8. Ahí está diciéndonos la carta a los Hebreos, el capítulo 8, acerca del tabernáculo. ¿Qué dijo el Señor en ese capítulo 8 de la carta a los Hebreos? Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Dónde está el verdadero? Ahí arriba, ¿no? Ministro del santuario, Cristo, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál es el tabernáculo que levantó el Señor? El que está en el cielo, donde está el trono. Y el que levantó el hombre, el que hizo Moisés. Ahora, ¿qué dice más abajito? Versículo 5. Los cuales, bueno, si quiere leer el versículo 3 de una vez. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga lo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo de Moisés en la tierra, ¿qué es? Figura, sombra del que está en el cielo. Es como una réplica. Voy a repetir ese versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. ¿Cómo se le dijo a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Allá Moisés tuvo que haberle pasado al Señor como una especie de película. Mira, este es el tabernáculo. Y así quiero que lo construyas. Ahora, si usted va al capítulo 25 de Éxodo, ahí va a ver usted, cuando reciben las instrucciones, Moisés de parte de Dios, capítulo 25, léalo conmigo por favor, vamos a irnos allá atrás. Pero es interesante esto. ¿Qué dice el capítulo 25? Versículo 3. Dice ahí en el versículo 3. Ahí hay varias cosas que el Señor le está pidiendo a Moisés que haga. Desde el versículo 1 comienza a decirle, vas a hacer esto. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda. Y luego en el versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia y la cubrirán de oro. Yo le pregunto, ¿había en el cielo, en el tabernáculo de Dios en el cielo un arca? Sí.
Sí, solo que no era como la que hizo Moisés, de madera cubierta de oro, pero había un arca. Bueno, ¿qué más dice? En el versículo 22. Es interesante este capítulo. Estamos en el 25. ¿Qué más lleva el arca? La cubrirás de oro puro, versículo 11. Pero leas el versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y le harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza en el propiciatorio. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Y bueno, continúa. Versículo 31. Además harás un candelero de oro puro. ¿Lo está leyendo? Bueno, ¿qué decía ahí? Le está dando las indicaciones cómo va a construir el tabernáculo aquí en la tierra. Le está hablando de querubines. Querubines o serafines, venimos a lo mismo. Pero resulta que allá Juan no le llama querubines ni serafines, sino 4 seres vivientes. Los seres vivientes son 4. Uno con rostro de hombre, otro con rostro de león, otro con rostro de buey o de becerro, y otro con rostro de águila. 4 seres vivientes. ¿Cómo le llama aquí Moisés? Serafines. ¿Cómo le llama Ezequiel? Véalo. Me gustaría que también vea Ezequiel, ¿no? Es una réplica de lo que está en el cielo. Ahora, Ezequiel no está viendo un tabernáculo, no es el tabernáculo que construyó Moisés. Ezequiel está viendo una visión y es el trono de Dios. El trono de Dios. Es decir, donde está Dios en su trono, ¿qué hay alrededor? Querubines o serafines o seres vivientes. ¿Estamos? Hay gente que se empantana cuando hablan de los serafines allá en el arca del pacto. ¿Y que por qué tenía Dios que ordenar que pusieran serafines? Si Él dice que no permite imagen. Es que hay gente, hermano, que habla solo porque tiene lengua. El tabernáculo que construye Moisés, vuelvo a repetir, es una figura, una réplica del que está en el cielo. Del tabernáculo de Dios en el cielo, que se le llama el trono. Entonces, el trono en el tabernáculo de Moisés propiamente es en el lugarcito donde está el arca, que es una caja de madera forrada de oro, de un tamaño de alrededor de 1 metro, un poquito más de 1 metro de largo. Ahí Dios hablaba, de ahí se manifestaba y le hablaba a su pueblo. Que aunque no lo entendamos, ¿cómo es posible que salir de allí una voz? Sí. Pero allá en el cielo no está hablando ya de que está sentado ahí una cajita de madera que se llama arca. Está, dice, uno sentado, es Dios. Dios, que no puede describirlo como un ser humano porque no es un ser humano Dios. Y dice, bueno, yo vi, la verdad es que parecía una piedra de jaspe tan gloriosa, tan brillante. Sí, como una cornalina. Lo importante es que después de estos querubines, que los menciona Ezequiel, y me gustaría que lo viera así, aunque sea la carrerita, ¿no? Porque nosotros vamos a estar allá, hermanos, si eso quisiera yo que usted se entusiasmara hacia él. Óigame, capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 1 de Ezequiel? Mire lo que dice allí. Versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Versículo 5 del capítulo 1 de Ezequiel. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, los que dijo Juan en el capítulo 4.
4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre. Allá lo dijo Juan en el capítulo 4. Cara de hombre, ¿qué más? Cara de león, ¿qué más? Cara de buey, ¿y qué más? Cara de águila. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Ezequiel? El trono de Dios. Es lo que está viendo Juan en el capítulo 4, el trono de Dios. Pero el tabernáculo de Moisés, ¿qué tiene que ver con eso? Pues tiene que ver porque es una repetición, una réplica del cielo. Y las cosas que están en el trono de Dios en el cielo, en el tabernáculo de Dios, están ahí con Moisés. Solo que en lugar de uno sentado en el lugar santísimo, ¿qué es lo que está? El arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto para los israelitas? Era la misma presencia de Dios. Y de ahí hablaba el Señor. Pero está hablando Juan en ese capítulo 4, que había alrededor del trono, ¿cuántos seres vivientes? Pues 4. Llámense querubines o serafines. Y yo le pregunto, ¿habían serafines en el arca? Sí. Ahí estaban. La diferencia es que allá en el arca solo habían 2 y en el cielo habían 4. No me pregunte por qué, pero ahí estaba. En el cielo, ¿cuántos ancianos eran? 24 ancianos. Y le dije que se goce usted porque es nuestra representación. Los 24 ancianos, llamémosle así, 12 del antiguo y 12 del nuevo. 12 y 12 suman 24. Ah, pastor, pero es que en el Antiguo Testamento los ancianos, sí, los ancianos representan, ejercían el sacerdocio. Los sacerdotes que estaban en el tabernáculo, ¿quién era? Aarón y sus hijos. Solo Aarón y sus hijos. Y luego venían los levitas. Pero ahora en el trono de Dios, ¿cuántos ancianos son? 24. ¿Y a quiénes representan? A los santos del Antiguo y a los santos del Nuevo. Pastor, pero los santos del Nuevo simplemente son santos, por ejemplo, San Pablo, San Pedro, San Juan y todo eso. Y yo le pregunto, ¿y acaso no dice la Biblia que nosotros los santos del Nuevo Testamento somos real sacerdocio? ¿O no somos real sacerdocio? Entonces yo le pregunto, ¿estamos representados en esos 24 ancianos? ¿Está usted representado ahí en esos 24 ancianos? Sí, ahí estamos representados. Esto es interesante. Y debemos, hermanos, gozarnos porque los que ya murieron están ahí. Y cuando nosotros nos vayamos al cielo, estaremos ahí. Ahora, ¿pero qué más había en el tabernáculo de Moisés? Estaba el altar del incienso. Los sacerdotes ofrecían el incienso. Habla de las oraciones. ¿Y quiénes ofrecían esas oraciones? Los 24 ancianos. Allí están los incensarios ofreciendo el incienso. Y estaban las arpas para alabar a Dios. Es interesante. Solo tengo una duda. Y la confieso. No sé, cuando dice que esos 24 ancianos oraban y que son las oraciones justas de los santos. No sé por quiénes oraban o por quiénes oran. Yo puedo decir que oran por nosotros los que estamos aquí en la tierra, pero no sé. ¿Y sabe por qué no quiero ahondar en esto? Porque se ha dicho tanto de que los santos no oran en el cielo.
Mario se pone al brinco allá conmigo, me dice, ¿cómo es eso que los santos en el cielo están intercediendo? Pero estos santos, 24 ancianos, están orando y están intercediendo. ¿Por qué? No lo sé. Pero esto me ayuda para no ser criticón. Así es, ¿no? Es que de veras nosotros somos terribles, ¿no? ¿Cuánta gente la hemos avergonzado y todo? Pero aquí estos santos están orando a Dios. Ahora, ¿qué le dicen al Señor en la oración? Yo no lo sé. ¿O qué le piden? Tampoco lo sé. ¿O usted sabe? Pero ahora hay una palabra interesante. Estos 24 ancianos representan a los santos, nosotros. Y los sacerdotes que estaban en el tabernáculo, ¿cuál era su trabajo? Interceder. Lo agarré, ¿verdad? Los sacerdotes intercedían en el tabernáculo. ¿Por quién? Por el pueblo. Interceder. ¿Y qué tal si usted se muere mañana y va al cielo y ya de una vez el Señor lo ponga a interceder allá? No lo sé. ¿O será hasta después, cuando ya tengamos cuerpo glorificado? No lo sé. Pero aquí dice que esos 24 ancianos intercedían, ofrecían incienso, intercediendo. Ya nos quedamos pensativos, ¿verdad? Pero ¿qué más había ahí? Si usted leyó despacito ese capítulo 4, dice que había una lámpara. ¿Lo leyó? 7 lámparas, 7 lamparillas. Ahí en ese trono estaba una lámpara encendida con 7 lamparillas. Véalo si quiere. Véalo si quiere, es el capítulo 4. Vamos de nuevo, pues. Ahí está. ¿Ya lo encontró? Ahí está. Búsquelo. ¿Qué versículo es? ¿Dónde está la lámpara? Dice ahí. ¿Ya lo encontró? Ayúdeme a buscarlo. ¿Versículo qué? 5. Aquí está. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. En el tabernáculo de Moisés había algún candelabro con 7 lámparas. Hoy sí, ¿verdad? ¿Es interesante o no es interesante? Pero también allí aparece un mar de vidrio. En esta lectura del capítulo 4, un mar de vidrio. Ahí lo ve después. Ahora yo le pregunto, y en el tabernáculo que construye Moisés había, tal vez no directamente llamándose así mar de vidrio, ¿qué era lo que había? Una fuente en la que se lavaban los sacerdotes, se lavaban las manos y los pies, y aún se vieron en el rostro en los espejos de la fuente. Por eso le digo que el tabernáculo de Moisés tiene mucho que ver con el trono de Dios en el cielo. El asunto es la aplicación para nosotros, es lo que nos cuesta. Ahora, ya hablamos de lo que había, el mar de vidrio, la fuente. Ya dijimos que había una lámpara, incensario, el altar del incienso. Pero ¿sabe qué nos ha quedado? El altar de los holocaustos. Ahí en el tabernáculo de Moisés, donde se sacrificaban los corderos. Pero si usted lee el capítulo 5 aquí, estamos en el 4, simplemente siga al 5. ¿A quién encuentra usted? Al cordero. Ahí está Jesús, como un cordero inmolado. Ahí está Jesús, como un cordero ¿qué? Inmolado. No sé si lo puede hallar ya. 5, búsquemelo ahí, por favor. 5, como un cordero inmolado. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Yo le pregunto,
Si el tabernáculo de Moisés figura del que está en el cielo, no le faltaba nada. Ahora, a ese tabernáculo entraban el pueblo para lavar sus pecados. Llevaban al holocausto llevaban un cordero, y el cordero derramaba sangre, y ellos salían limpiados y perdonados de ahí. Ahora apliquémoslo nosotros hoy. Ya nosotros no necesitamos un tabernáculo de Moisés. No lo necesitamos aquí. Porque no necesitamos una fuente de bronce, ni necesitamos tampoco un altar de los holocaustos. Porque Jesús, el Hijo de Dios, el que está en el cielo, Él es nuestra fuente. Y Él es el Cordero. Gocémonos. Sí. Y el Espíritu Santo ya no es la lámpara que te miraba allá, hoy es el Espíritu de Dios. Aquí la vemos en el capítulo 4 como 7 lamparillas, pero resulta que ahora está en medio de nosotros y vive en nosotros. ¿Acaso no es grande eso? Esto es interesante, hermanos. ¿Qué tiempo me queda? 5 minutos. Ay, Señor. El trono de Apocalipsis 4 se vuelve el centro de operaciones en la tribulación. Pero voy a dejarlo para la próxima entrega eso, y voy a darme un saltito al final. Quiero que vaya al final y usted se va a sorprender lo que dijo el Señor allá en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Mire lo que dice ahí. Léalo. ¿Qué dice el capítulo 21 de Apocalipsis? Versículo 3 y versículo 5. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando esto ocurre, ya ha pasado la tribulación y gran tribulación. Cuando esto ocurre, ya el anticristo ya fue apresado y capturado. Cuando esto ocurre, el anticristo ya fue mandado al lago de fuego juntamente con el falso profeta. Cuando esto ocurre, los 1000 años ya se cumplieron. Cuando esto ocurre, el diablo estuvo preso 1000 años. Cuando esto ocurre, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando esto ocurre, el diablo, cuando fue liberado después del milenio, quiso levantarse en guerra contra Cristo, pero descendió fuego del cielo y consumió a todos los revoltosos, y Satán fue enviado al lago de fuego, allá donde estaba el falso profeta y el anticristo. Cuando esto ocurre, ya el lago de fuego está repleto no solo del diablo y el anticristo y el falso profeta y los demonios que se trajo del cielo, sino también con todos los millones y millones y millones y millones de revoltosos que nunca quisieron nada con Dios y fueron enemigos de Dios. Todo eso ya ha pasado, porque es el capítulo 20. Cuando esto ocurre, ya Jesucristo, como juez en el juicio del gran trono blanco, ha tenido que despachar a los incrédulos, a los cobardes, a los homicidas, a los fornicarios y a los adúlteros al lago de fuego. Cuando esto ocurre, es los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando el Padre dice: ahora el tabernáculo de Dios desciende para estar con los hombres. ¿Y quiénes son ellos? Los redimidos. Allá los vimos como los 24 ancianos, los redimidos, los santos. Como los 24 ancianos los vimos alabando a Dios y exaltando a Dios. Y ahora, ¿cómo los vemos? En la gran ciudad construida, ciudad de oro. ¿Y cómo le llama el Señor a los santos del Nuevo Testamento? La iglesia, la amada, los redimidos. Óiganme, por eso mi versículo de oro puro. Apocalipsis, capítulo 3. Ay, se lo lee en casa, versículo 21, cuando él dice: Jesús, el que venciere, le daré
que se siente en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros nos vamos a sentar con Cristo en su trono. Está dicho, es promesa. Cuando el tabernáculo de Dios esté, oiga, que esto se ha discutido si va a estar en el cielo, o en media altura, o en la tierra nueva, porque va a haber nueva tierra y nuevo cielo. Pero vamos a estar con Cristo en su trono, en su trono. ¿Y quién más? El Padre. Léase por favor ese capítulo 21, el versículo 3. Le dije: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, el Padre, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿qué dijo? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y la gran ciudad de oro, y en medio de esa ciudad de oro, el trono de Dios. ¿Qué dice el capítulo 22? Oiga, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente. Esta es una figura para el Espíritu Santo, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, mire, otra figura para Cristo, estaba el árbol de la vida que produce frutos. Mire qué interesante. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, levante la mano los siervos, le servirán. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Estaremos con Él. ¡Oh! Él solo pidió una cosa: vence, lucha, no seas cobarde, vence. ¿A quién? Al diablo. Vence. ¿A quién? Al mundo. Vence. ¿A quién? A la carne con todos sus apetitos. Vence, vence, lucha, esfuérzate. Cristo venció la muerte, y Cristo venció al diablo, y Cristo venció toda tentación. Nosotros tenemos que ser vencedores, porque Él vive aquí en mi corazón, dígalo, y su Espíritu es el que me da la fortaleza. Quiero que adore al Padre, adoremos al Padre en esta hora. Padre, te adoramos. Oh, saber ¿dónde estaremos contigo? ¿Cuándo estaremos contigo? Oh, bendita ciudad gloriosa, donde estará tu trono de gloria. Ese tabernáculo, cuando dice sea aquel tabernáculo de Dios con los hombres, estarás con nosotros, tu Hijo amado, nuestro esposo amado, nosotros tu iglesia. Te serviremos, te adoramos desde ya. Adora al Hijo de Dios, adoremos al Hijo de Dios. Oh, santo, santo, digno. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y este pueblo dice: voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.